Muy buenas noches, tengan estimados compañeros y apreciada maestra. Mi nombre es Leslie de Jesús Maichi, del primer cuatrimestre, Grupo A, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, área de desarrollo de software multiplataforma. Y bueno, el motivo de mi video es para realizar la lectura de resumen de la segunda parte de mi libro acerca del círculo de lectura. Pero antes de iniciar con esto, voy a mencionar los datos de mi libro. El nombre de mi libro es Desarrollo de aplicaciones web, del autor Jason Hidalgo Céspedes. Número de páginas, 228 páginas. Y ya con esto voy a iniciar la lectura de mi resumen. Y pues aquí les muestro el resumen elaborado de mi libro. Resumen del libro, Desarrollo de aplicaciones web. Introducción. El presente resumen correspondiente a las segundas 50 páginas del libro Desarrollo de aplicaciones web del autor Jason Hidalgo Céspedes trata de manera general sobre la historia y evolución que ha sufrido la web con el paso del tiempo dentro del contexto social. A la vez se hace énfasis acerca de los diferentes conceptos principales que conforman el proceso de desarrollo de aplicaciones web, así como también los elementos y características de la arquitectura web, que permiten la construcción de aplicaciones y soluciones a través de esta tecnología, y cada uno de los aspectos del lenguaje de marcado extensible XML. Por tanto, el contenido de este resumen se divide en dos capítulos. En el capítulo 2, Fundamentos de la web, y el capítulo 3, el lenguaje de marcado extensible XML. Contenido. Capítulo 2, Fundamentos de la web. 2.1.1. La primera guerra de navegadores. Internet Explorer fue tomando popularidad y mercado de Netscape, lo que generaría la primera guerra de navegadores. En 1997, Netscape fusionó su Netscape Navigation con otro conjunto de programas para correo electrónico, composición web, calendario, entre otros. Al suite se le llamó Netscape Combination, nombre que serviría para confusiones. Netscape no compitió contra esto ni tenía sentido. Fundación Mozilla empezó la construcción de un nuevo navegador modularizado hecho desde cero, compuesto de un motor de navegación, Neuros Engine, a cual se le llamó Gecko, y sería el motor de renderizado, rendering de Firefox y el nuevo Netscape Combination, que finalmente sería descontinuado a inicios de 2008. 2.1.2. El proceso de estandarización. Ambos, Netscape Navigation e Internet Explorer, ofrecían características novedosas incompatibles entre sí, es decir, dialectos de HTML distintos que provocaron que los autores de millones de páginas tuvieran que escoger por uno o por el otro. Mientras tanto, el proceso de estandarización avanzaba lentamente. A final de 1997, el W3C presenta el trabajo de estandarización más notorio hasta la fecha, conocido como HTML 4.0. Un esfuerzo que considera las extensiones derivadas de la guerra de navegadores y las raíces del HTML. Tras ello, el trabajo de estandarización dejaría de lado al HTML para centrarse en el XHTML. En enero de 2000 se reformuló HTML 4.0, una aplicación XML en lo que se conoce como XHTML 1.0. 2.1.3. La Segunda Guerra de Navegadores. Por su parte, Microsoft, tras ganar la guerra, mantuvo su navegador en el letrado por varios años. Un navegador poco mencionado durante la Primera Guerra fue Opera. Mozilla Firefox empezó lentamente a atraer usuarios de Internet Explorer.
en especial por sus problemas de seguridad y la falta de iniciativa de Microsoft por corregirlos. En el 2003, Microsoft anunció que descontinuaría Internet Explorer for Mac, que era el navegador por defecto en este sistema operativo. Microsoft reaccionó a estos nuevos navegadores hasta octubre de 2006 con Internet Explorer 7, imitando características de Opera y Firefox. Microsoft liberó la versión 8 de Internet Explorer en marzo de 2009, imitando funcionalidades de la competencia e incrementando el apego a los estándares. En 2013, Google creó su propia adaptación del motor de renderizado WebKit, llamada Blink, el cual sobresalía por su velocidad y era el navegador por defecto en el sistema operativo más usado del mundo, Android. Gresham lentamente comenzó a ganar mercado en Internet Explorer y Firefox hasta convertirse en el navegador más popular a la fecha. 2.1.4 HTML, el estándar vivo. HTML5. Como se indicó anteriormente, el proceso de estandarización por parte del consorcio web dejó de lado HTML y se dedicó exclusivamente a XHTML 2.0 entre agosto de 2002 y julio de 2006. Este grupo de interesados estaba compuesto principalmente por fabricantes de navegadores que seguían las prácticas de Opera y que se autodenominaron WACH-WG. HTML5 del WACH-WG como estándar web. El WACH-WG continuó trabajando en HTML5 con la siguiente organización. Un grupo cerrado de miembros escogidos por invitación deciden los cambios en HTML. (2.2) Arquitectura web. La arquitectura web está fundamentada en el paradigma de computación distribuida, donde los recursos y aplicaciones están alojados en sistemas distintos y esto se comunica a través de paso de mensajes. Los entes distribuidos realizan tareas concurrentes distintas siguiendo el modelo cliente-servidor. En lo que resta de esta sección se explicarán los conceptos que componen la arquitectura web con más detalle. 2.2.1 El servidor web. Un servidor web server o servidor HTTP server es un programa cuya ejecución es persistente, a veces llamado servicio por dominio. Es un equipo conectado a Internet, esperando conexiones de clientes, usualmente por el puerto 80. Una vez establecida una conexión, solicita repetitivamente recursos al servidor mediante el protocolo HTTP, y esta responde a cada uno de ellos siguiendo los lineamientos del mismo protocolo. 2.2.2 El cliente web o navegador web. Un navegador web runs o cliente web client es un software que permite obtener, presentar, recorrer, interaccionar con recursos dispensables en la web. De los componentes de la arquitectura web, es el más conocido por los usuarios, ya que interaccionan directamente con él. Un navegador web es una pieza de software compleja, por lo que usualmente está dividida en al menos dos módulos: el motor y la interfaz. 2.2.3 El identificador uniforme de recursos, URI. Un servidor web provee recursos en los que puede estar interesado un cliente. Todo recurso transferible entre el servidor y el cliente debe estar identificado de forma única en el mundo mediante un texto, string, llamado identificador uniforme de recursos, URI. Los URI fueron definidos por Berners-Lee, junto con el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, en el RFS 1630 de 1994. 2.2.4 El protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Las convenciones usadas en el trasiego de estos recursos entre cliente y servidor las establece el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Cuando el agente de usuario necesita un recurso, emite un mensaje de solicitud HTTP al servidor. El servidor web carga el recurso desde el disco, una base de datos, la salida de un programa u otra fuente.
y responden con una respuesta HTTP. 2.2.4.1. Los mensajes HTTP. La estructura de estos mensajes está resaltada con rectángulos, una línea inicial, varias líneas de encabezado, una línea vacía que sirve de separador y el cuerpo del mensaje. El RFC 7230 llama a estas partes secciones del mensaje. 2.2.4.2. La línea de solicitud. La primera sección del mensaje de solicitud HTTP se llama la línea de solicitud HTTP. En esta línea, el cliente web indica al servidor recurso de interés, identificado con URI, y la acción o método que desea el servidor tome con dicho recurso. 2.2.4.3. Encabezado de solicitud. La sección de encabezado de la solicitud HTTP permite al cliente proveer información adicional sobre la petición al servidor. En esta sección se establece parejas campo, valor, llamadas campos del encabezado HTTP por el RFC 7231, donde las mayúsculas y minúsculas se tratan igual. 2.2.4.4. La línea vacía. La línea vacía del mensaje HTTP consta de un cambio de línea en formato del sistema operativo MS2, es decir, de los caracteres retorno de carro y avance de línea, comúnmente expresados como RLF. Esta línea no debe tener ningún otro espacio en blanco. 2.2.4.5. El cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje HTTP es la única sección opcional del mensaje HTTP y su contenido varía dependiendo de la naturaleza del mensaje. 2.3. Infraestructura web. La infraestructura web es el conjunto de recursos necesarios para poner en operación la arquitectura web. Estos recursos incluyen hardware, software, conectividad, energía, instalaciones físicas. Aunque no se cuenta como parte de la infraestructura, esta requiere recursos humanos especializados para administrarla, cumplimiento de normativas, estrategia y otros procesos que no son triviales de articular. Capítulo 3. El lenguaje de marcado extensible XML. El lenguaje de marcado extensible XML es un conjunto de reglas estándar para representar información en forma de documentos digitales, que se caracteriza por permitir marcado definido a conveniencia del autor. Representar digitalmente un documento implica transformarlo en algún tipo de código legible por la computadora para que ésta sea capaz de almacenarlo, procesarlo, buscarlo, transmitirlo, mostrarlo e imprimirlo. Goldfarb and Frost, 1999. 3.1. Encabezado de documento. El encabezado de un documento XML recibe el nombre de prólogo de documento XML y almacena información que describe el cuerpo del documento, como la versión de XML, la codificación, el tipo de documento al que pertenece y otros. 3.2. Elementos y atributos. Los componentes más comunes de un documento XML son los elementos, los cuales pueden contener atributos. Ambos se estudian en las siguientes subsecciones. 3.2.1. Elementos. Los elementos XML son las partes que componen un documento. El autor debe indicar entre todo el texto que compone el documento qué trozo de texto conforma cada parte del documento. Sintácticamente, un elemento se forma marcando la parte del documento entre dos etiquetas. Es decir, el texto que conforma un elemento se encierra entre un par de etiquetas. Una etiqueta es el texto entre un par de signos menor que y mayor que. 3.2.2. Atributos.
Los elementos pueden tener atributos que son una forma de incorporar características o propiedades a los elementos de un documento. Goldfarb and Prince, 1999, página 353. Los atributos se escriben siempre en la etiqueta de inicio. Un atributo se compone de un identificador, un signo de igual y un valor entre comillas dobles, simples o una combinación de ambos, siempre y cuando la comilla que cierra sea del mismo tipo de la que abre. 3.3. Otras formas de marcado. Los elementos y atributos son las formas más comunes de marcado en el cuerpo de documento. Sin embargo, hay otras formas de marcado importantes: las entidades, las secciones data, los comentarios y los espacios de nombres. 3.4. La definición de tipo de documento DTD. La definición de tipo de documento DTD es el conjunto de normas XML para representación de documentos de un determinado tipo. El DTD describe la gramática del documento, es decir, los tipos de documentos, sus atributos, entidades, algunas restricciones y cómo se relacionan entre ellos. Y bueno, y la bibliografía de mi libro es Céspedes, JH, paréntesis, 2020. Punto. Desarrollo de aplicaciones web. San José, Costa Rica. Doble punto, ISBN. Paréntesis, primera edición. Punto. Versión 1.0.4. Guión 2020-08-23. Y esa fue toda la lectura de mi libro. Y bueno, me gustaría mencionar el fragmento que me agradó muchísimo al leer mi libro, lo cual corresponde al capítulo 3. El fragmento que me gustó muchísimo es sobre el lenguaje de marcado extensible, que dice: el lenguaje de marcado extensible XML es un conjunto de reglas estándar para representar información en forma de documentos digitales, que se caracteriza por permitir marcado definido a conveniencia del autor. Representar digitalmente un documento implica transformarlo en algún tipo de código legible por la computadora para que ésta sea capaz de almacenarlo, procesarlo, buscarlo, transmitirlo, mostrarlo e imprimirlo. Y esto lo menciona el autor Goldfarb and Prince, 1999. Me pareció muy importante este fragmento del libro porque menciona que para poder establecer algún tipo de documento o información en una computadora, pues necesita un tipo de código. Y dichos códigos, pues, dependen de normas y reglas establecidas por el área de la computación para que pueda funcionar de manera eficiente. Por ejemplo, nos mencionó igual la importancia de considerar el uso de las mayúsculas y minúsculas cuando ingresemos un código. Y es importante considerar que no debe llevar espacio entre los nombres, ya que al hacerlo, pues no se logra el objetivo que tenía el usuario. Y pues me pareció muy interesante porque en la carrera que llevamos ahorita, pues llevamos programación y la programación tiene reglas y normas que para crear un tipo de aplicación web o móvil, pues necesitamos conocer las reglas. Y pues en este libro se mencionaron los protocolos como son los HTTP, que son los principales utilizados en el área de la programación. Y como todos, pues tiene reglas básicas. Igual me pareció muy interesante este libro para aquellos usuarios o lectores que quieran adentrarse al mundo de la programación o del desarrollo de aplicaciones web, ya que nos permite adquirir ciertos conocimientos y bases teóricas, como son las características, normas, requisitos,
entre otros aspectos, para el desarrollo de aplicaciones y creaciones de estas de una manera eficiente y correcta. Y con ello lograr la creación de aplicaciones que sean eficientes o que logren cumplir con las necesidades del usuario. Y la verdad, pues me parece muy interesante este libro. Ya me encantó mucho leerlo y pues pienso terminar todo el libro porque la verdad sí habla de cosas muy importantes sobre la computación. Y pues eso ha sido todo y agradezco mucho por su atención prestada. Hasta luego.